7 de la mañana con 34 minutos. A esta hora le damos el buenos días, la bienvenida. Como siempre, un gusto conversar con usted, embajador Fernando Yepes, aquí en Radio Pichincha, Punto Noticias, primera emisión. A ver, de entrada, ¿no? Para ir después ya a lo de fondo. ¿Cómo ve usted en general? No hablemos todavía de lo que es política internacional, pero en general, porque usted además tiene también una buena lectura de la política integral. Estos primeros 100 días de gobierno. Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Alexis. Muy buenos días a todos y todas. Siempre un gusto estar en Pichincha Universal. Realmente una evaluación de los primeros 100 días de gobierno es una tarea pues no simple, porque 100 días es realmente un periodo corto para la gestión de un gobierno. Sin embargo, en estos 100 días se pueden observar hechos positivos, incertidumbres, incumplimientos y desde luego algunas gestiones que pueden ameritar una conclusión feliz, es decir, que auguran poder avanzar en algunos temas positivamente. Pero como dije anteriormente, hay éxitos, hay incertidumbres, hay incumplimientos y hay pues gestiones que pueden llegar a buen puerto. Usted decía, como todo, a ver, yo también coincido, este famoso tiempo, ¿no? de los 100 días, que es casi una tradición, es muy corto, definitivamente sí, es muy corto, pero pasan cosas en esos 100 días, ¿no es cierto, embajador? Y en estos 100 días, digamos que lo más destacado del ejercicio gubernamental como tal ha sido el proceso de vacunación, pero partiendo de un hecho, que Lenín Moreno lo hizo tan mal que, insisto una vez más, y aunque suene cansón, cualquiera lo hubiera hecho mejor. Y de hecho Guillermo Lasso lo ha hecho bien, tanto es así que cumplió la meta de los 900, ¿no? Los 9 millones de ecuatorianos vacunados en los 100 días, cosa por la que además se le felicita. El problema es que detrás del plan de vacunación, que es un plan y que es coyuntural, por ejemplo, no hay un proyecto de salud pública. Tanto es así que han hecho anuncios como este, por ejemplo, de revisar la famosa tabla de consumo y de tales, que es un problema de salud pública, que terminan atándolo con un acto de penalización para quienes consumen drogas, ¿no? Entonces, eso sí nos deja como un mal sabor. Y fíjese usted, yo leía antes de iniciar la entrevista con usted, embajador, unas cifras que son de perfiles de opinión que, por ejemplo, y usted ya lo mencionaba de pasada también en su primera respuesta, la credibilidad del presidente Lasso ha caído del 70 al 59%. Y esto tiene que ver precisamente con no cumplir con sus ofertas de campaña. Así es. No solamente en el tema de salud pública, en el que evidentemente es un hecho positivo haber cumplido la meta fijada de vacunación y haber dado un giro muy positivo ante el inmovilismo, la negligencia, la irresponsabilidad del gobierno anterior. Pero hay otros temas pendientes pues en otros campos muy importantes, en el tema de la educación superior, el tema que señalas tú muy bien, en salud pública, el pretender dejar sin efecto la tabla, volver a una política de securitización, cuando el tema es un tema de salud pública, por ejemplo. Hay, pues, desde luego, en la credibilidad del presidente ha descendido, pero también hay que tomar en cuenta una visión social pues más amplia, la inconformidad general que se manifiesta desde luego en la salida masiva de ecuatorianos, en la migración aumenta a pasos agigantados, simplemente porque hay un descontento acumulado, hay un empobrecimiento de la mayoría de la población, que no empieza en estos 100 días, evidentemente empezó marcadamente en el gobierno de Moreno, pero continúa profundizándose. Los casos recientes que hemos conocido de migrantes ecuatorianos en los Estados Unidos, en México, con miras a llegar a ese destino, son un indicador muy claro que no se refleja en encuestas que se publicitan dando a conocer una gran aceptación del presidente o solamente aspectos que pueden ser considerados o son positivos. Hay desde luego una visión social mucho más amplia. Ha habido ya pues temas de corrupción, ha habido pues patinazos, es decir, son 100 días en los que apenas empieza el gobierno y, como dije anteriormente, hay aspectos positivos, hay incumplimientos, hay gestiones que podrían llegar a buen puerto y en general un escenario social complicado.
Usted ha tocado un tema sobre el cual ya para entrar en materia, en la cual usted es un especialista, que es la política exterior, y que tiene que ver mucho con el drama humano que viven los ecuatorianos. La crisis económica profundizada por la pandemia y por un pésimo gobierno como fue el de Moreno, y ahora un gobierno que tiene un corte evidentemente más ligado hacia la protección del capital y del sector financiero, están haciendo que los ecuatorianos no encuentren posibilidades de trabajar, de emprender, acceso a crédito, plazas de empleo y demás. Entonces, inmediatamente, digamos que una de las salidas, no voy a decir la salida más fácil, embajador, porque usted más que nadie sabe que migrar, que dejar la familia, que dejar el hogar, su país, no es fácil, pero una de las salidas más inmediatas es precisamente la de migrar. Entonces los ecuatorianos se endeudan, venden su carro, su casa, su terrenito, lo que tienen al alcance para tratar de viajar hasta México y tratar de cruzar el charco. Se da una brillante oportunidad en esta coyuntura. Resulta que el presidente Lasso es recibido por Andrés Manuel López Obrador en México, pero de los temas estos que usted ha citado y que nos preocupan también, el drama de 88,000 ecuatorianos que están saliendo por México hacia los Estados Unidos, resulta que eso no se habló y que más bien lo que cobró notoriedad es el pedido insistente y persistente del gobierno y el presidente Lasso de que el Ecuador ingrese a la Alianza del Pacífico. Mira, Alexis, lo que dices tú sobre la migración es absolutamente cierta. Quien está con buenas condiciones de vida, quien siente un estado de bienestar, quien tiene un nivel de calidad bueno y con tendencia a mejorar, no migra, no abandona su país. La migración usualmente es un acto extremo, se deja todo para ir a buscar un mejor destino. No solamente aquellos que tienen posibilidad de alguna manera vender algún bien, tratar de financiar y salir con deuda, sino que también hay la migración riesgosa, que es tremendamente complicada y es una forma de delito transnacional, el coyoterismo, la trata de personas, todo lo que conocemos. En el caso de México es muy importante porque más que un destino directo, es una vía de tránsito hacia los Estados Unidos. Realmente, lo que se ha publicitado, lo que se ha dado a conocer, lo que se ha comentado, lo que ha aparecido en los grandes medios sobre la visita del presidente Lasso a México es el tema del acuerdo. Tenemos un problema de este gobierno. Sin embargo, al leer el comunicado conjunto entre México y el Ecuador, sí encontramos el tema migratorio. El tema migratorio sí fue motivo de conversaciones entre los jefes de Estado y los equipos de cada cancillería. Es un tema de la más alta prioridad, de la más alta importancia, que no puede ser de manera alguna dejado de lado o soslayado. Simplemente el tema migratorio, el tema consular, tiene que volver a ser una prioridad en nuestra política exterior, tiene que volver a ser un eje central de la acción internacional del Ecuador. Y eso implica una visión integral de la relación bilateral. No podemos hablar de libre comercio si no hay una migración consensuada, ordenada, protegida, es decir, donde realmente la protección al ser humano, la movilidad humana, sean un eje central de esa relación bilateral. Para eso es necesario trabajar en conjunto con todos los países de acogida y los países que originarios de la migración. Pero adicionalmente, y esa es una tarea muy importante y pendiente de la Cancillería, es fortalecer la acción de nuestros consulados, volver a tener como prioridad la protección y defensa de los migrantes ecuatorianos, volver a tener una diplomacia ciudadana. Pueden darle otro nombre si no les gusta diplomacia ciudadana, pero tiene que haber esa prioridad en la gestión internacional del Ecuador. La diplomacia del encuentro le podrían llamar, por ejemplo, si no les gusta También, es un paraguas suficientemente amplio. Conozco que hay movimientos en ese sentido en la Cancillería de fortalecer el área de movilidad humana con nuevos funcionarios de alto nivel, nuevos embajadores están asumiendo las subsecretarías y yo espero que esa tarea pendiente se la cumplan de la mejor manera.
Esa diplomacia que debería tener un enfoque más ciudadano, más humano, ya, digámoslo así, para que si es que les molesta el concepto y el término, ¿no es cierto, doctor? Una diplomacia más humana. ¿Cómo parte una diplomacia si es que designamos un embajador que finalmente no logró ni siquiera, creo que hacer sus maletas para viajar a España, que termina dinamitando, digamos, los contratos que se había llevado adelante para las asesorías jurídicas que van justamente en defensa de los migrantes? Realmente la improvisación en diplomacia y política exterior cuesta muy caro. En el nombramiento del señor del Siopo, todo estuvo mal desde un inicio. Se anunció anticipadamente el nombramiento, lo cual es totalmente impropio de las normas y de la práctica diplomática. Uno anuncia un nombramiento cuando el Estado receptor ha dado su beneplácito, manifestando su conformidad con tal designación. Aquí se lo hizo antes de que se posicione el presidente Lasso, le presentaron en la ceremonia de transmisión del mando ya como embajador, es decir, todo mal hecho. Ese nombramiento tenía cierto significado en la medida que el señor del Siopo era un alto dirigente de un partido aliado del partido de gobierno, que había colaborado al triunfo electoral, que era parte de una coalición de gobierno. Se rompe la alianza y queda totalmente sin contenido político el nombramiento. Viene a ser el nombramiento de un pana, de un amigo, nada más que eso. Y luego vienen pues los desatinos, las barbaridades dichas por el señor del Siopo, totalmente fuera de lugar. Gracias a una entrevista de Carlos Vera, que demostró una vez más su actitud tendenciosa, su falta de formación y pues su sesgo totalmente fuera de lugar. ¿Cómo puede preguntar Carlos Vera a un embajador designado si va a atender a los ecuatorianos en España, a pesar de que la mayoría sean correístas? ¿Cómo puede haber discriminación entre ecuatorianos? ¿Cómo puede haber un servidor público, un embajador, un diplomático, hacer diferencia por la forma de pensar de los ecuatorianos? No solamente que la pregunta es torpe y malintencionada, sino que la respuesta que da el señor del Siopo es totalmente pues fuera de lugar. Ahonda la torpeza, la falta de formación, de prudencia y de habilidad mínima para ejercer un cargo de tan alta responsabilidad. Embajador, perdóneme para no perder el hilo de este tema tan importante que usted ha citado. Yo ayer, esto lo conversaba con una amiga, porque me llamó mucho la atención. ¿Quién era el entrevistador? Y además, tratándose del personaje a entrevistar, ¿no? Hablamos de, finalmente, dos socialcristianos, pues, ¿no? Porque Carlos Vera fue candidato socialcristiano, es muy cercano a Nebot. Pascual del Chopo era afiliado al Partido Social Cristiano, fue presidente del Partido Social Cristiano, se desafilia por esta serie de desavenencias que hay entre Jaime Nebot y Guillermo Lasso, porque él finalmente sí asume, digamos, como que el encargo de este embajador y demás. Pero yo, y me encantó que usted haya citado el pasaje de esta entrevista, porque reflexionando sobre eso, embajador, lo que da cuenta es que el nivel de odio que tienen, o sea, ese odio que guardan, ese resentimiento que acumulan, les desborda tanto, que fíjese usted, esta entrevista, que además fue transmitida en un canal del Estado, ya, donde pusieron en muy mal predicamento al Ecuador, a la diplomacia ecuatoriana, a los migrantes, que si son correístas, lacistas, morenistas o lo que sea, no dejan de ser ciudadanos ecuatorianos, ¿no? Pierden hasta el horizonte con respecto de temas tan fundamentales. O sea, es como que ser correísta a usted le quita los derechos civiles, los derechos humanos, ¿no? Pero no miden el odio que les desborda, que esa entrevista de Carlos Vera, finalmente, embajador, es la que termina bajándose la designación de Del Chopo. Sí es. La entrevista es el inicio de la caída libre del nombramiento del Siopo. Pero realmente a una pregunta formulada con odio, con torpeza, tremendamente tendenciosa, Del Chopo responde de la peor manera, es decir, cae absolutamente por su propio peso ante una pregunta
que pueden haber sido formuladas buscando una respuesta de esa naturaleza o una reflexión pues apropiada. Pero el odio es realmente, ha sido un motor todos estos años, un odio que convierte absolutamente en ciegos a las personas, llenas de odio, de falta de reflexión, de un mínimo de objetividad. El propio Carlos Vera llega a decir que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe ser barrido porque está lleno de correístas, lo cual no solamente es falso, sino que lo principal en todo servicio exterior es que sea democrático, profesional y pluralista. Tiene que estar nutrido por personas de distinta tendencia, de distinta visión, que es lo que enriquece y hace posible una mejor ejecución de una política internacional acorde con los intereses del país y con los lineamientos, ciertamente, del gobierno que haya sido democráticamente elegido, pero tiene que ser pluralista, ¿no? Ahora, a ver, como no todo tampoco es tan malo, yo sí he visto algunas señales que podríamos valorarlas como positivas, embajador, y es el hecho de que Guillermo Lasso, si algo ha hecho bien, a diferencia, por ejemplo, de su antecesor, Lenín Moreno, que se dedicó a negociar únicamente con una marca de vacunas, ¿no? Y ahí se evidenció además los posibles intereses particulares que había. Recuerde usted que Juan Carlos Ceballos y Juan Sebastián Roldán viajaron hasta Washington para negociar con una sola marca de vacunas. Guillermo Lasso dijo, no, me voy a sentar a hablar con Putin para ver si es que acá seguimos trayendo la Sputnik, si es que es más podemos producir acá, voy a reunirme con el presidente chino, para mí es impronunciable, por cierto, el nombre del presidente chino, por eso siempre digo presidente chino, me siento a conversar con el presidente chino, también quiero tener una planta para producir vacuna Sinovac o CanSino, etcétera, y eso me parece que está bien, a diferencia de esas taras ideológicas que tuvieron durante el gobierno anterior. No sé qué opinión le merece eso a usted. Evidentemente hay aspectos positivos, muy positivos, en la gestión externa de estos 100 días del presidente Lasso. Realmente un abismo con la gestión del presidente Moreno en cuanto a la ejecución profesional y al nivel de coherencia. Es importante subrayar que el presidente Lasso está ejecutando una política exterior acorde con su plan de gobierno, con su pensamiento, con su programa de acción que fue aprobado mayoritariamente por el Ecuador en las urnas. Tiene legitimidad democrática la política exterior que ejecuta el presidente Lasso. La de Moreno era totalmente lo contrario. Él traicionó el programa de gobierno por el que votó el pueblo ecuatoriano. Hizo una política pública general en el país y la política internacional divorciada de aquello que por lo que se pronunció el pueblo ecuatoriano. Sin embargo, esa traición fue aplaudida como el gran mérito de ese gobierno por los grandes medios de comunicación. En el caso de Guillermo Lasso hay coherencia en la acción externa y una mejor ejecución. El caso de las vacunas es evidentemente un ejemplo muy positivo de la acción internacional del gobierno. Una acción, pues, mucho más pragmática, claramente visualizada en el interés nacional, sin un componente de alineamiento tan visible en este tema como el que tuvo el gobierno de Moreno. Nada es más risible que el esbirro que hace méritos para quedar aún mejor frente a quien le da las órdenes. Y ese fue un caso de buscar vacunas de un solo tipo, cuando sabíamos perfectamente que la producción masiva y las facilidades de acceso estaban pues en otros grandes centros de poder. Eso lo ha hecho muy bien el presidente Lasso. Y adicionalmente al tema de las vacunas, ha buscado profundizar y mejorar las relaciones, de acuerdo con su visión, es decir, buscar acuerdos de libre comercio. Es coherente con su visión ideológica que privilegia el libre comercio, es coherente con buscar aquella, pues, dar contenido real a su frase emblemática de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, al abrir
acuerdos comerciales, vinculaciones nuevas, bueno, no nuevas, tuvieron un desarrollo inmenso y llegaron a su nivel más alto en el gobierno de la Revolución Ciudadana, que fueron paralizadas el gobierno de Moreno, y hoy retomar con un nuevo impulso, con esta visión de libre comercio, es muy importante. El Ecuador requiere relaciones con todos los países del mundo, tiene que diversificar y ampliar su política exterior. No podemos estar alineados con una sola forma de pensar, con un solo socio comercial, y peor aún, seguir esos lineamientos políticos de una sola forma de pensar, de un solo poder hegemónico. Esta apertura en lo comercial con Rusia y China tiene que ir aparejada también de un diálogo político con esos países, un diálogo político que se manifieste en los organismos internacionales, en la relación bilateral, es decir, que tengamos un Ecuador efectivamente más partícipe en el mundo, más participativo en la política mundial, con una voz propia, soberana, acorde con nuestros intereses. ¿Qué decir en cambio de los anuncios que se quedan en eso, ¿no? En titulares y que después no se cumplen o que después terminan provocando comentarios para tratar de bajar la tensión y reculando sobre lo que se había anunciado? Ejemplo, la llegada de 5,000 ciudadanos afganos. Ya ha dicho el canciller Montalvo, no, eso ya no va a pasar. ¿Cómo entender en cambio esos traspiés? Son, realmente son, en el caso de Afganistán, creo que tomó por sorpresa a muchos actores. Y dentro de esa situación tan delicada, pues hubo maneras de reaccionar. A mí en otra entrevista me preguntaron sobre este tema. Yo dije que el Ecuador, para participar en cualquier esfuerzo de carácter de ayuda humanitaria, debe tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, nuestra tradición jurídica como país de refugio, como país que respeta y promueve los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y, muy fundamental, que esos esfuerzos deben estar enmarcados en decisiones de las Naciones Unidas, de la comunidad internacional organizada, no en pedidos de un país en particular. La situación de Afganistán es muy compleja y tiene que ser analizada pues con una visión integral de la política mundial, de la situación del país, de nuestra capacidad de recepción de refugiados que vienen de una situación tan diferente, tan distante del día a día latinoamericano. Sin embargo, en CELAC hubo también un pronunciamiento en ese sentido, ¿no?, de preocupación, de apoyo a la asistencia humanitaria. Yo creo que pues que no se haya concretado esta posibilidad responde en buena parte a la forma apresurada en que los Estados Unidos trató de promover que varios países reciban a ciudadanos afganos. El que el financiamiento sea de una potencia no es lo correcto. El financiamiento para la ayuda humanitaria para los refugiados debe ser canalizada a través de las Naciones Unidas y su alto comisionado para los refugiados. Hay un tema que envuelve en polémica no solo al anterior gobierno, sino al Ecuador, embajador, porque obviamente Moreno fue presidente de la República a pesar de todos, ¿no? Y el gobierno de Moreno, durante el golpe de Estado en Bolivia, en noviembre del 2019, aparentemente envió municiones, balas, gases, material, ¿no? Material antidisturbios a Bolivia, para un proceso que fue auspiciado por la OEA también, por Luis Almagro, y que significó un retroceso democrático para el hermano país. Por un lado, está Bolivia. También supuestamente se han enviado mismo tipo de material a Colombia y a Perú. ¿Qué debería hacer el gobierno del presidente Lasso para facilitar las investigaciones que obviamente están llevando a cabo, sobre todo la justicia boliviana, para esclarecer estos hechos? Yo creo que debería haber una investigación en el Ecuador. Yo entiendo que una asambleísta presentó ya el pedido en la fiscalía, pero debería haber pronunciamientos claros del más alto nivel del Ejecutivo para que el tema se investigue. Esto no significa que tome posición a favor o en contra, porque es un tema que debe ser, es competencia de la justicia, pero sí debe poner en evidencia
que lo que aconteció es algo pues tremendamente contrario a las normas de nuestra política exterior, a la tradición de nuestra política exterior, y que fue pues realmente violatorio de todo aquello que nosotros hemos defendido siempre, como es la democracia, el orden constitucional y el principio de no intervención en asuntos internos, ¿no? Sabemos lo que pasó en Bolivia fue un golpe de Estado, que el Ecuador haya brindado material para que ese golpe de Estado pueda consolidarse y que la dictadura reprima, masacre al pueblo boliviano, es algo que no tiene nombre y que no puede quedar en la impunidad. A mí me gustaría mucho ver aquí como lo ocurre en la Argentina, que hay una investigación pues seria, que los medios de comunicación de izquierda, de derecha, han dado importancia al tema. Y no solo se menciona a una o dos personas, se menciona a todos los responsables. Se está investigando al presidente de la República, desde luego, a la ministra de Seguridad, al jefe de gabinete, al canciller. Es decir, un tema como entregar material antidisturbios en una situación política tan compleja es un tema de política exterior que no puede ser ignorado por el canciller. No puede ser que el canciller de la vergüenza diga yo no supe, no me preguntaron, no sabía nada. No es así. Uno está en un cargo para asumir con total competencia esas responsabilidades. Lo propio no es que la ministra de Gobierno contesta directamente al agregado policial o militar de una embajada. Esto es un tema complejo en el proceso de toma de decisiones que involucra al presidente de la República en primer lugar como máximo responsable y a más de un ministro de Estado. Porque yo me imagino que en todo gobierno, inclusive en el de Moreno, deben haber conversado pues las autoridades, o tal vez simplemente decidía la señora Romo y el señor Roldán y los demás no hacían nada, ¿no? Al cierre de esta entrevista y agradeciéndole obviamente por haber aceptado la invitación, le quería preguntar sobre algo porque digo, entre tantas cosas que han pasado, a mí sí me parecía que fue un acierto del gobierno del presidente Lasso el haber nombrado, sobre todo por la problemática esta de la migración, a un embajador de carrera y de la trayectoria de Francisco Carrión para que se haga cargo de la delegación diplomática en México. No sé qué opinión le merece eso también a usted, embajador. Me parece desde luego que es un nombramiento muy acertado, no solamente por la capacidad profesional, intelectual y toda su conocimiento en esta materia de Francisco Carrión, sino porque responde a un país que juega un papel estratégico en la relación hemisférica, en la relación de toda nuestra América Latina y para los intereses inmediatos que el presidente Lasso ha enunciado como prioritarios. Es sin duda un acierto muy grande ese nombramiento. Hay también otros nombramientos, conozco, que pues merecen pues reconocimiento, que merecen ser considerados como muy positivos. Hay funcionarios de carrera que están ocupando muchas de las embajadas, lo cual evidentemente es positivo. También creo yo que los nombramientos ajenos al servicio exterior, con excepción del señor Del Siopo, responden a la visión del presidente Lasso, a los perfiles que él busca. El caso pues del nuevo embajador en el Uruguay, por ejemplo, donde está la sede de ALADI, va un distinguido abogado vinculado a las cámaras de comercio, que fue ministro de comercio. Es decir, hay cierto contenido, cierta lógica en los nombramientos. No son simples amigos y parientes como ocurrió en el gobierno anterior. O algunos, ¿no? Porque, por ejemplo, lo del gerente de Teleamazonas en el Reino Unido sí refleja un poco también los compromisos desde que luego, tiene. Desde luego. El del Siopo y el del señor Corral son aquellos que carecen pues de mayor fundamento, digamos, ¿no? O sea, el señor Corral no es un periodista de opinión, él ha sido el gerente de un medio alineado con el gobierno, es diferente la percepción. Nombrar a periodistas de opinión real que sean identificados con el gobierno, que tengan pues una formación, más allá de que uno coincida o no, tienen pues una lógica, ese nombramiento tiene fundamento, un nombramiento de esa naturaleza, ¿no? Muy bien.
8 de la mañana con 3 minutos. Le quiero agradecer, como siempre, la gentileza de aceptar las invitaciones al doctor Fernando Yepes, ex vicecanciller de la República, embajador de carrera, para dialogar sobre lo que han sido en materia de política exterior también estos primeros 100 días de gobierno. Un fuerte abrazo, embajador. Gracias. Abrazo, Alexis. Gracias. Muy amable.